Televisa presenta. Muy buenas madrugadas, le damos la bienvenida a Primero Noticias. Hoy le contaremos sobre las megamarchas que anunció la CENTE en la Ciudad de México en protesta por la evaluación educativa. La primera será hoy a la Cámara de Diputados. También la batalla por Colima. Falta el 7% de las casillas por computar y la diferencia es de 0.35% a favor del candidato del PRI, José Ignacio Peralta, sobre el panista Jorge Luis Preciado. Ayer se reunieron, no solamente no llegaron a ningún acuerdo, sino que casi se agarran con todos sus simpatizantes y además ya fue dado de alta el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Estuvo hospitalizado menos de 24 horas por un malestar estomacal, según se dio a conocer. Y las multas de la Femex Food al Piojo Herrera, a Oribe Peralta y a Marco Fabián por tuitear a favor del Partido Verde el mero día de las elecciones. Primero el mundo. Diana Bucetich, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Iniciamos con la información porque tenemos cosas de último momento. La policía de Egipto frustró un atentado terrorista justo en el templo de Karnak, el mayor del país norafricano. 3 hombres armados trataron de pasar un control de seguridad del estacionamiento. Así es que se originó una balacera entre las fuerzas de seguridad y los atacantes. 2 fueron abatidos, mientras que un tercero, que tenía una bomba, logró superar el retén y se inmoló. Afortunadamente no hubo visitantes lesionados ni muertos. En ese país, un tribunal condenó a pena de muerte a 11 personas que participaron en los disturbios que dejaron 74 decesos durante un partido de fútbol en febrero del 2012. Como se lo hemos informado, los aficionados de 2 equipos egipcios de primera división irrumpieron en la cancha y se desató el enfrentamiento. El primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, renunció al cargo. El presidente Recep Tayyip Erdogan aceptó la decisión después de que su partido, el Islamista de la Justicia y el Desarrollo, perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones celebradas el domingo pasado. Erdogan agradeció a su colaborador y como petición lo invitó a mantenerse en el cargo hasta que llegue la formación de un nuevo gobierno. Argentina quedó paralizada por una huelga de sindicatos de transportistas opositores al gobierno. Se suspendieron los servicios en trenes, metro y autobuses. Además, todos los vuelos nacionales y algunos internacionales fueron cancelados. Los manifestantes también bloquearon las entradas principales a la capital, Buenos Aires. Exigen un aumento salarial. A casi 3 meses del desplome del avión de Germanwings en los Alpes franceses, comenzó la repatriación de los restos de las 150 personas que murieron en esta tragedia aérea. Los primeros 44 féretros llegarán a Düsseldorf, Alemania. Como aquí le informamos, las investigaciones indicaron que el copiloto, el alemán Andreas Lubitz, estrelló intencionalmente el vuelo A320 el pasado 24 de marzo. En Bruselas, capital de Bélgica, se encendió la alarma por una amenaza de bomba en la principal sede de la Unión Europea. Las autoridades desalojaron al personal del edificio del Consejo del organismo. Después de varias horas, la policía reabrió el inmueble y las calles aledañas al determinar que se trató de una falsa alarma. Esto ocurrió justo antes del inicio de la cumbre que reúne dirigentes europeos, latinoamericanos y caribeños, incluido el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. En Estados Unidos también se prendieron las alarmas por amenaza de bomba en la Casa Blanca y el Senado. A punto de terminar, el briefing o conferencia de prensa de la Casa Blanca fue abruptamente interrumpido este mediodía. Es necesario desalojar a la prensa, por favor. Regresaremos. A las 2:10 de la tarde, agentes del servicio secreto pidieron a George Ernest, vocero de la Casa Blanca, y a reporteros que atendían la conferencia, salir de inmediato de la sala de prensa James Brady. Ernest fue a un área segura de la mansión, mientras los periodistas fueron evacuados por el ala oeste de la Casa Blanca hacia la vieja oficina ejecutiva Eisenhower para tomar una salida diferente a la calle. Tan pronto como los periodistas salieron, agentes del servicio secreto revisaron minuciosamente la sala con perros entrenados para la detección de explosivos. Una vez asegurada el área, se permitió el regreso de los comunicadores y continuó la conferencia de prensa. Poco antes de las 2 de la tarde de hoy se hizo una llamada telefónica al Departamento de Policía Metropolitana con una amenaza de bomba contra esta sala donde nos encontramos. Elementos de la policía contactaron a oficiales del servicio secreto quienes determinaron que por nuestra seguridad debían evacuar la sala y examinarla. El presidente Obama, quien participaba en un evento en la Casa Blanca, no fue evacuado ni el acto interrumpido. Una evacuación similar tuvo lugar poco antes en el edificio Dirksen del Senado.
Estamos evacuando el piso, entonces, por favor, ¿podrían de manera ordenada salir lo más pronto posible? Gracias. Durante una audiencia en la que el Comité de Seguridad Interna del Senado analizaba un reporte de la Contraloría del Congreso sobre numerosas fallas de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, la Policía del Capitolio pidió también el fin de la audiencia y la evacuación inmediata de los asistentes, incluyendo senadores. Gregorio Merado, Washington, Noticieros Televisa. En su cuenta de Twitter, el secretario de Estado de la Unión Americana, John Kerry, publicó una foto desde el hospital de Boston donde se recupera de la cirugía de fémur a la que fue sometido hace una semana. En la imagen se le observa hablando por teléfono y revisando algunos papeles. En su mensaje aseguró sentirse bien. Como aquí le informamos, Kerry se fracturó la pierna por una caída en bicicleta que sufrió la semana pasada cuando estaba en Francia. Las autoridades indonesias están en alerta por una nueva erupción del volcán Sinabung que se encuentra en la isla de Sumatra, la más importante del país asiático. Al momento no hay reportes de personas heridas o muertas. El área de restricción se mantiene a 7 kilómetros a la redonda. El Sinabung comenzó su actividad la semana pasada, pero se ha incrementado desde hace un par de días. La información, Carlos. Muchas gracias, Diana. Los métodos no se acaban. Ahora los delincuentes invierten hasta en uniformes de dependencias para entrar a las casas y robar. Fue en el Distrito Federal, puede repetirse en cualquier parte. Son imágenes de un robo a casa-habitación en la colonia Lomas de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Se trata de 8 delincuentes que se hacen pasar como inspectores del sistema de aguas de la Ciudad de México. Utilizan vehículos de lujo, chalecos, gorras y están armados. 2 mujeres uniformadas con chalecos, gorras y papelería del sistema de aguas del Distrito Federal tocan la puerta y solicitan permiso para entrar a verificar los medidores de agua. Pero todo es falso. Se trata de un asalto. La empleada doméstica abre la puerta, las deja entrar y les explica en dónde está el medidor de agua. Una de las mujeres sale y busca a sus cómplices, mientras finge que hace anotaciones en su carpeta. Regresa y le dice a la empleada doméstica que los ingenieros del sistema de aguas están cerca. ¿Los ingenieros están viniendo ya? Sí, te parece que venga el ingeniero. Mientras tanto, afuera, un vehículo de lujo se estaciona frente al domicilio. Bajan 2 sujetos que también utilizan chalecos y gorras. Se acreditan como ingenieros, pero son delincuentes, que van armados. ¿Alguien daño? Las mujeres platican con la empleada doméstica. Pues nada más estoy diciendo que me la firme. Mientras ese servicio me trae. ¿Las llaves de cómo chorrea el agua? Los delincuentes revisan el interior de la casa para verificar si hay alguien más. Las mujeres delincuentes se retiran, mientras que sus cómplices sacan sus armas de fuego y someten a la empleada doméstica. Este delincuente que lleva un arma de fuego sube al primer piso y revisa la casa. Los delincuentes someten a otra mujer. Joaquín, ¿en dónde está? Joaquín, acá abajo. Venga, acá. A los pocos minutos, otro vehículo de lujo se estaciona frente al domicilio. Otros 2 sujetos bajan y se meten a la casa. Después, salen con una caja en donde se llevan lo que robaron. Los delincuentes se retiran en los 2 autos. Estos son los rostros de los delincuentes. Si los reconoce, denúncielos a las autoridades. Mario Torres, Noticieros Televisa. El resumen de las 6 de la mañana. La CENTE anuncia que realizará más marchas en la Ciudad de México contra la evaluación educativa. Ya comenzó el viaje de 50,000 maestros de Oaxaca al Distrito Federal para reforzar su plantón del Monumento a la Revolución y para nutrir las protestas. Hoy se movilizarán a la Cámara de Diputados. Dan de alta al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, virtual ganador de la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Socialdemócrata. Estuvo hospitalizado menos de 24 horas por un malestar estomacal.
Los panistas Ernesto Cordero y Margarita Zavala califican de malos los resultados obtenidos por su partido en la elección del domingo y critican al líder nacional Gustavo Madero. Es el peor resultado que hemos tenido desde 1991. Es evidente que la dirigencia nacional muchas veces tuvo otras prioridades. Nos hemos venido haciendo chiquitos como partido. La inflación anual en mayo registra su nivel más bajo desde 1970, cuando inició su medición. Se ubicó en 2.8%. Primero Finanzas, don Enrique Campos Suárez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, la inflación fue muy baja el pasado mes de mayo. Hay algunos precios que van a volver a subir porque son tarifas eléctricas. Hay otros que se van a quedar bajos. Vamos a platicar del tema. Gracias, Enrique. Primero Futuro, Aura López. Carlos, muy buenos días. Hoy hablaremos de un nuevo servicio de música por internet que es de los más esperados este año. Y también, si ha escuchado de un virus en Facebook y Twitter, le daremos los detalles de lo que está pasando y, por supuesto, cómo eliminarlo. Gracias, Aura. Primero Deportes, Toño de Valdés. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos. México empató a un gol con Colombia, arranque de las Chavas, el Mundial Femenil allá en Canadá. Hasta 8 minutos antes de concluir el partido, México tenía la ventaja y se lanzó juegos sin hit y carrera en Grandes Ligas. Cleveland tiene ventaja en la final de la NBA. Todo esto y mucho más al rato, Carlos. Muchas gracias, Raquel Méndez, la señora del clima. Gracias, Carlos. Buenos días. Ya se disipó este fenómeno que llegó a ser un huracán de categoría 4 blanca, pero ya se nos está cocinando otro al sur del Pacífico. Vamos a ver justamente cómo estamos amaneciendo en la República Mexicana. Acapulco tiene lluvias en estos momentos, llueve en Chilpancingo, Ciudad de México con 13, Chihuahua con 21, Mexicali y Hermosillo 21 a 24 respectivamente, el puerto de Veracruz 28 y Mérida 24 grados. Esa onda tropical número 4 sigue generando nubosidad para la península de Yucatán. Pendientes ahora esta zona de inestabilidad que puede desarrollarse y que es la causante de las lluvias que se presentan en Guerrero. Canal de bajas presiones deja precipitaciones en Chihuahua y en Durango y de nuevo sube la temperatura aquí en la Ciudad de México, Carlos, pues el termómetro va a llegar hasta los 27 grados en un miércoles soleado y sin lluvia. Importantísimo el bloqueador solar aquí en el DF. Muchísimas gracias, Raquel. Primer espectáculo, Odalí Ramírez y Mauricio Clark. Oye, en nombre de todos los que no pueden hacerlo, Raquel. ¡Qué bárbara! Bien imparable la señora del clima. Así es, mucha información tenemos en espectáculos. Ya estamos a unos días de que se estrene Jurassic Park, la nueva película, así que tendremos una entrevista con los personajes. Y hablando de entrevistas, también una exclusiva con Ricky Martin. Él está en Monterrey y va a ofrecer conciertazos por toda la República, Carlos. Muchísimas gracias. El domingo en Tlapa, ¿cómo se armó? Volvemos con eso. El consejero temía que se repitieran los enfrentamientos entre los del MPG y un sector de la sociedad que la noche del lunes 1 de junio se había organizado para expulsar a los maestros del ayuntamiento y evitar que quemaran boletas electorales. Basurto Espinovarro sabía que un grupo de habitantes estaba preparado para enfrentar a los maestros en caso de que intentaran boicotear las elecciones. Jesús García del DF dice, ¿qué tal esta postal de nuestra bella capital? Chulada de imagen. Carlos Diantes de Tamaulipas dice, bello atardecer en la laguna de Chairel en Tampico, chulada de imagen también. Gracias por su confianza en Primero Noticias. Anoche, en punto de partida, nuestra compañera Denise Merker presentó imágenes exclusivas de la batalla campal que se desató en Tlapa, Guerrero, el día de las elecciones. Policías federales y maestros se enfrentaron por casi 2 horas. Una persona murió. El trabajo es de Marco Antonio Coronel y Adrián Tinoco. Sangriento encontronazo entre policías estatales, colonos contra miembros del MPG y maestros de la CP. Toda la información completa donde se descarta la muerte de un vecino de aquí. Descartada la muerte de este. No era un domingo cualquiera en Tlapa, Guerrero. Era el día de las elecciones y había tensión en la cabecera municipal. Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense amenazaron desde diciembre con que boicotearían las votaciones. Siendo las 7 horas con 50 minutos, declaro la sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral. El más preocupado era Salvador Basurto Espinovarros, consejero presidente del INE en Tlapa, responsable de la instalación de las casillas en el Distrito 05 Federal Electoral, que abarca gran parte de la región de la montaña. Habrán de instalarse 561 casillas. Esto
si es que hechos violentos no impiden la instalación de alguna de ellas. Desde temprano, Salvador Basurto fue notificado que los del Movimiento Popular Guerrerense, conformado en su mayoría por maestros de la CETEG, habían instalado una estación de radio pirata. Hoy el MPG instala radio comunitaria en Tlapa e inicia transmisión, sintonizar 93.1, estará transmitiendo la jornada electoral. Pueblo, los invitamos a que sigan sintonizándonos. No podemos salir a las urnas porque nosotros decimos como magisterio de la montaña, si vamos a las urnas hoy es ir a legitimar una vez más a todos esos ladrones. Oye, están en delito flagrante y no los detienen. De verdad que el Estado de Derecho que no aplica aquí. El consejero temía que se repitieran los enfrentamientos entre los del MPG y un sector de la sociedad que la noche del lunes 1 de junio se había organizado para expulsar a los maestros del ayuntamiento y evitar que quemaran boletas electorales. Basurto Espinobarro sabía que un grupo de habitantes estaba preparado para enfrentar a los maestros en caso de que intentaran boicotear las elecciones. 2 días antes ya lo habían hecho vecinos de las colonias Caltitlán, El Peligro y San Nicolás. A las 6:40 de la mañana, integrantes del MPG robaron material electoral de la casilla 2572. Quien asume el hecho es uno de los dirigentes del Movimiento Popular Guerrerense de nombre Arnulfo Cerón Soriano. Él se adjudica el hecho del robo. Es un delito electoral de tipo federal. A las 10 de la mañana, en la comunidad de Tlaquiltzinapa, ubicada a 15 minutos de la cabecera municipal, funcionarios de casilla fueron amenazados, por lo que suspendieron ahí las votaciones. Y si no, pues iban a atentar en contra de la seguridad de los funcionarios. Por eso tomaron esta decisión de suspenderla. Conforme transcurría el día, el nivel de violencia se fue incrementando. A las 13 horas quemaron una camioneta del INE en el Puente del Jale, a menos de 500 metros de una casilla electoral. Fue en ese momento cuando Salvador Basurto se preocupó aún más. Vía telefónica le notificaron que la Policía Federal había detenido a 6 maestros en las oficinas de la CETEG. Resguardaban pues un arsenal muy grande de bombas molotov, petardos, cuetones, con los cuales pretendían acudir a cada una de las casillas electorales. Por el hallazgo de los explosivos, otro convoy de la Policía Federal llegó a reforzar la seguridad en la colonia Tepeyac, donde se encuentran las oficinas del movimiento. Tienen su base como una especie de casa de seguridad en la colonia El Tepeyac. Empezaron a armarse con piedras, palos, tubos, para enfrentar a la Policía Federal. Los del MPG destruyeron un taxi y, apoyados por el delegado de la colonia, hicieron sonar las campanas de la iglesia y convocaron a la población a cerrar las calles para impedir que más policías llegaran al lugar. Lo que debemos de hacer ahorita, cerrar allá abajo, cerrar a los lados, encerrar a los federales. ¡Otro equipo allá abajo! ¡Ya van! Retuvieron a más de 30 policías federales, quienes fueron trasladados a la iglesia del Tepeyac. También bloquearon los accesos a la colonia y le pidieron a las autoridades un intercambio. Los uniformados por sus 6 compañeros detenidos. No quiero mi gente esté bien. Pero ¿cómo voy a negociar entonces con ellos? Dijeron que una hora nos tenían aquí, ya pasó más de una hora y aún no traen a los compañeros. Si no hay solución, habrá revolución. Los focos rojos se prendieron en la colonia Tepeyac. Las casillas cerraron, anocheció y no se concretó el intercambio. En ese momento, más de 300 policías federales emprendieron un operativo para rescatar a sus compañeros retenidos.
En medio de la refriega, un grupo de más de 100 soldados del 93 Batallón de Infantería llegó a la zona donde caían piedras y ardían en llamas camionetas de la Policía Federal. Policías y militares llegaron a la iglesia donde estaban los policías retenidos. Los rescataron y comenzaron a detener así a algunos integrantes del MPG. ¿Hay pepes ahí? Vamos para allá. Estamos aquí en la iglesia ya no hay nada. A punto de partida no se le permitió entrar al atrio. Minutos después el MPG reportó la muerte por bala de Antonio Vivar Díaz, presuntamente al interior de la iglesia. Dame chance. Sí, le dispararon. Toño, vete, reacciona, por favor. Fue en la derecha, ¿no, tío? Sale. Toño. Todavía. En el resto de Tlapa, en las 560 casillas instaladas, la gente acudió a votar. No fueron en gran número, pero Salvador Basurto cumplió con su encomienda. En Tlapa no se cancelaron las elecciones. Logramos el objetivo a pesar de todo. Volvemos después de la pausa con esto. Una persona que practicaba surf durante la marejada, al querer salir no lo pudo lograr. Alguien lo quiso ayudar, pero no corrieron con suerte. Esta persona se cansa, hay una persona civil que lo intenta auxiliar para poder salir del mar. Ambos fallecen. No hay acuerdos para el recuento de votos entre los candidatos al gobierno de Colima, José Ignacio Peralta del PRI y Jorge Luis Preciado del PAN. En su reunión hubo conatos de enfrentamiento. Falta por computar el 7% de las casillas y la diferencia a favor del priista es de 0.35%. Después de 4 años en prisión, queda libre Gisela Peraza, ex empleada doméstica del gobernador panista de Sonora, Guillermo Padres. Ella fue acusada de robo. Debió haber salido el 2 de junio, pero 2 días antes apareció droga en su celda y quedó retenida. Miguel Mancera, jefe de gobierno del DF, confirma que se construirá un túnel en la línea 5 del metro, en el tramo de Oceanía, donde hay una pronunciada pendiente a la que se atribuye el choque de trenes ocurrido el 4 de mayo. La obra tendrá un costo de entre 800 y 900 millones de pesos. Por una falsa amenaza de bomba, el Servicio Secreto de Estados Unidos interrumpe la conferencia del portavoz de la Casa Blanca y desaloja a los periodistas de la sala de prensa. La policía también evacuó varios pisos de un edificio de oficinas del Senado estadounidense por otra falsa amenaza de artefactos explosivos. Gracias, Carlos. Así amanecemos en la República Mexicana con temperaturas altas en Cancún, que en estos momentos tiene 26 grados. Aquí en la Ciudad de México tenemos 13, Guadalajara con 19 y en el norte Juárez tiene 24 grados y en Mexicali hay 21. Vamos a revisar la imagen de satélite, el fenómeno más importante en estos momentos para el país. Esta zona de inestabilidad ya con 70% de posibilidades de ser un fenómeno ciclónico, generando nubosidad en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Una onda tropical también deja nublados con posibilidad de lluvias en la península de Yucatán. En caso de que este fenómeno se desarrolle, va a llevar el nombre de Carlos y las trayectorias que pudiera estar llevando lo marcan todas hacia las costas del Pacífico Sur, así que hay que mantenerse bien pendientes de este fenómeno que al momento se localiza a 625 kilómetros al sur de Puerto Escondido en Oaxaca, con sus vientos que son de 35 kilómetros por hora, no se está moviendo. Noroeste del país continúa esa probabilidad de algunos nublados con lluvias. En Durango 32 grados, hay canal de bajas presiones, pues Blanca ya está totalmente disipado. Juárez con 34, mientras en Chihuahua se van a los 36, tiempo seco para Tijuana, Mexicali y Hermosillo, que alcanzará 39. Para la ciudad de Monterrey con alta temperatura sin lluvias, 32, condiciones secas Saltillo, Zacatecas, San Luis Potosí, al igual que Matamoros y Ciudad Victoria. Tampico sí espera algunas precipitaciones. En este sector, tiempo seco y muchísimo sol para Aguascalientes, León a los 30, Querétaro 28, condiciones estables también para Pachuca y para Tlaxcala, pero lluvias en Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo.
Mayo. Amanecen con lluvias en Acapulco, Ixtapas y Guatanejo también a la espera de precipitaciones. La Ciudad de México en un miércoles de poca ropa, vamos a tener calorcito, 26 a 27 grados, sin lluvias, tiempo seco también para Toluca y para Puebla, templado a los 25. Mientras tanto, al sureste del país, con nubosidad y algunos chubascos durante la tarde, principalmente en Cancún, Cozumel y Chetumal. Mérida también puede reportar aguaceros, al igual que Campeche, tormentas probables para Villahermosa. Amanecen con llovizna en el puerto de Veracruz, nublados y precipitaciones para Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez, que llega a los 31. Vamos contigo, Carlos. Gracias, Raquel. Después de 4 años y 6 días presa, fue liberada la extrabajadora doméstica del gobernador de Sonora. Como le informamos, Gisela Peraza Villa era niñera de los hijos de Guillermo Padres y se le acusó del robo de 3 millones de pesos y de joyas con un valor de 450,000 pesos. Un juez la sentenció a 4 años de cárcel. Al cumplir su condena el martes pasado, Gisela debió haber abandonado la prisión, pero se le retuvo bajo el argumento de que en su celda misteriosamente se encontró droga 2 horas antes de su salida. En el 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había emitido una recomendación al gobernador panista, ya que Gisela sufrió tortura, detención y retención ilegal. Ya pasadas las elecciones, ella siempre dijo que lo que no querían es que antes de las elecciones hablara mal del gobernador, fue puesta en libertad. Paco Santana, ¿dónde amaneces? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Estoy en el circuito interior, Río Consulado, al cruce con la avenida 608 en la delegación Venustiano Carranza. Le voy a pedir a Cruz Domínguez que nos muestre al fondo una imagen muy importante del Cerro del Peñón Viejo. La alcanzarás a ver como una... Ay, fallan estos enlaces. Primero, finanzas, Enrique Campos. No se escucha, Enrique Campos. Bueno, estamos teniendo la racha, la famosa racha. Oiga, en Temisco, Morelos, 12 menores de edad se intoxicaron con los alimentos que les dieron en un kinder. Los hechos ocurrieron en el jardín de niños Ponciano G. Padilla, cuando los chavitos de entre 3 y 6 años de edad comenzaron a vomitar y a presentar ronchas en el cuerpo después de comer. Fueron atendidos en el lugar por paramédicos que determinaron que se trataba de una intoxicación menor. Se analiza ya la comida que ingirieron para determinar las causas del malestar. Primero Futuro, Aura López. Carlos, en estos días todos hablamos de ser personas multitarea o de hacer muchas cosas a la vez con ayuda del celular o teléfono inteligente. Y aunque muchos creen que esto beneficia la productividad, otros aseguran que es todo lo contrario, como es el caso del estudio que realizaron las universidades de Ohio y Nebraska en adolescentes de Estados Unidos y descubrieron que los alumnos se concentran menos cuando usan el celular mientras estudian. El reporte hecho a 145 alumnos de secundaria consistió en examinar los efectos de los mensajes de texto, Twitter y otro tipo de contenido cuando los alumnos estudian. El objetivo era descubrir qué tanto lograban responder correctamente los temas de la clase, si eran interrumpidos por el celular, y se descubrió que sus habilidades mejoraban cuando no usaban esta tecnología. Mismo caso pasó en la Escuela de Economía de Londres. Al quitar las distracciones, el puntaje de exámenes mejoró un 6%. Por supuesto, hay estudios a favor y en contra del uso de tecnología en salones de clase, pero sin duda, integrar estos dispositivos a la enseñanza es un reto del siglo XXI. Así la información, regreso contigo, Carlos. Muchas gracias. Ahora, señor Arbizu, ¿cómo le va? Muy buenos días. Un dato. Hola, Carlos, buenos días. Te saludo con el gusto de siempre. Lo dijo la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres en México y algo debes saber sobre el tema. Alrededor del mundo, las mujeres son las encargadas de concretar el 80% de los actos de consumo, necesarios o no. Dicho de otra manera, en el mundo, 4 de cada 5 gastos que se hacen por cualquier motivo lo llevan a cabo las mujeres. Y mira, Carlos, que este dato no lo soltó en cualquier lugar o momento, sino justamente en un acto en el que estaba firmando un convenio con la Procuradora del Consumidor, con quien el objetivo es lograr que los derechos de las mujeres a la hora de consumir se ejerzan en condiciones de igualdad con los hombres. No es asunto menor que la Profeco dijo que actualmente atienden a más de 2,000 grupos de consumidores en sus delegaciones, evidentemente la mayoría mujeres, que tienen el propósito de empujar un cambio cultural que promueva la política de igualdad a la hora de consumir. El dato, Carlos, que el acto de consumo también tiene espacios para la igualdad y que, como otros ámbitos, estos espacios pues tienen amenazas de ser violentados. El dato, Carlos. Gracias, señor Arbizu. Miércoles de museo desde Escocia, Nicolás Alvarado. Carlos, pues a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Estoy vestido como conviene, es decir, con un kilt, que es
lo que mal llamamos una falda escocesa, porque un kilt no es una falda, un kilt es una prenda masculina, es una prenda ceremonial y ritual en Escocia. Y estoy en Escocia, estoy entre Inverness y Aberdeen, estoy frente al castillo Drumore, al que entraremos un poco más adelante. Un ejemplo, yo diría que realmente notable, de la arquitectura conocida como gótica victoriana escocesa, construido en 1847 por el arquitecto Thomas Mackenzie. Thomas Mackenzie fue un arquitecto que se especializó en el siglo XIX en retomar elementos de la arquitectura medieval escocesa como una marca de nacionalismo, y que construyera originalmente este arquitecto Thomas Mackenzie para un oficial militar, un oficial naval, mejor dicho, para el almirante Archibald Duff, que pues lo utilizara como su residencia durante muchísimo tiempo. Este castillo, por lo tanto, rinde homenaje a la arquitectura de varios siglos atrás, de 6 o 7 siglos atrás de la fecha de su construcción, así que es doblemente antiguo. Es una visión antigua de una arquitectura aún más antigua, y hoy pues está muy cerca de varias destilerías de whisky que lo utilizan justamente para seminarios, para encuentros que tienen que ver con el universo del whisky. Te mostraré un poco más del castillo de Drumore un poco más adelante, aquí desde Drumore, entre Inverness y Aberdeen, en Escocia, Carlos. Muchas gracias, Nicolás Alvarado. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. ¿Qué le pide uno una mañana cuando sale en falda escocesa Nicolás Alvarado en el programa? Yo siento que ya me puedo ir a mi casa, que ya cumplí esta mañana. Recuerde, con el hashtag Primero Noticias nos seguimos en Twitter, nuestra página de internet noticierostelevisa.com, la información que usted necesita y en el momento que la requiere, ahí mismo el podcast para que lo descargue. Fíjese que estoy recibiendo un comunicado de última hora de la Conferencia del Episcopado Mexicano que habla sobre las urnas, sobre lo que sucedió el domingo, las elecciones. Dice, más mexicanos de los que se pronosticaban acudimos a las urnas a votar. Dicen los obispos católicos del país, permiten ver que nuestro país se va consolidando como una sociedad plural. Es necesario aprender que las campañas negras, lejos de construir, provocan heridas que tardan en sanar. Que los conflictos se resuelvan ahora por las vías institucionales. Que quienes han resultado ganadores cumplan sus compromisos de campaña y estén atentos a escuchar y servir a la sociedad. Dicen los obispos de México, nos alegramos de que la sociedad haya privilegiado la vía democrática como camino para la construcción de un México más justo. Paco Santana, adelante. Hola, ¿qué tal, Carlos? Seguimos aquí en el circuito interior Río Consulado, en las inmediaciones de la estación Oceanía. Lo que tú observas en esta imagen es la pendiente en descenso que viene de la zona aeroportuaria hacia la zona del Tepeyac. Y déjame comentarte que, de acuerdo al informado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ayer por la tarde, se dijo que entre 800 y 900 millones se invertirán en la construcción de un túnel en esta zona para evitar accidentes como el que se registró el mes pasado, en el cual 2 trenes del sistema de transporte colectivo Metro chocaron aquí en la estación del Metro Oceanía. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda. Carlos, este es el reporte. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Primero Finanzas, Enrique Campos. Ya no se daba cuenta de la situación de Grecia. Está en una situación complicada, complica el mundo, y es que tienen de aquí a final de mes para poder pagar parte de lo que le prestaron para poder salir de la crisis. Bueno, pues finalmente el panorama no luce alentador. El primer ministro Alexis Tsipras advirtió que de no encontrar un acuerdo con los acreedores, caerá el país, pero también el resto de los integrantes de la zona euro. Para hoy está prevista una reunión del premier con la canciller alemana Angela Merkel y con el presidente de Francia, François Hollande. Van a tratar, por supuesto, de alcanzar alguna salida. Esto condiciona a los mercados tanto como lo que habrá de ocurrir la próxima semana con la Fed. Y es que quieren señales de cuándo suben las tasas de interés. Eso está moviendo los mercados, que ahora se mantienen planitos. La Bolsa Mexicana de Valores baja, no mucho, el 0.06%, 44.519 al cierre previo, siguiendo el comportamiento de Nueva York. El Dow Jones, 0.01%, prácticamente sin cambios, en 17.764, y el Nasdaq también con un comportamiento similar, un incremento del 0.15%, igual planito, a los 5.013.87 unidades. El peso recupera poco terreno frente al dólar, se ubica en operaciones al menudeo en los 15.27 a la compra, 15.87 a la venta. El euro ha subido su cotización frente a nuestra moneda, se ubica en niveles de 17.35 a la compra, 17.76 a la venta. Este es el comportamiento de los mercados. Déjeme darle cuenta que después de 6 meses de proceso y de modificaciones, está lista ya la versión definitiva de las bases de licitación y el modelo de contrato para la primera convocatoria de la llamada Ronda 1. Es la parte que incluye áreas de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras. La lista de interesados
Campos está integrada por 26 participantes, 19 son empresas y 7 son consorcios. La presentación y apertura de propuestas va a ser el 15 de julio y usted puede consultar el documento en esta página, ronda1.gov.mx. Carlos, la información. Gracias, Enrique. Volvemos después de la pausa con esto. Ellos al parecer se enredan con sus mismas redes, entonces no había alguien cercano quien los pudiera auxiliar y desafortunadamente fallece. Autoridades de protección civil estatal exhortan a la población a que obedezcan las indicaciones que brinda el personal durante la presencia de ciclones tropicales. A mi cuenta de Twitter, @Carlos Loret, dice: así quedó Tlalpan después de las elecciones, un verdadero basurero. Gracias, Maite, por la denuncia. ¿Qué tal, Luego esta que manda Santiago del DF, dice: un taxi sin placas nos demanda, fuera transporte ilegal del DF. Ah, no, espérame. Perdón, dice Osvaldo Audeves de Chiapas, dice: así se mantienen las coladeras en la zona centro de la capital después de cada lluvia. Dice: no nos quejemos después cuando nos inundamos. Qué bonito, ¿no? Y ahora sí, la que le decía: ¿qué tal este taxi? ¿No tiene placas? Espérenme, me estoy confundiendo ya tremendamente. Esta es de Jesús Casillas de Baja California. Dice: esto pasó en el trayecto Mulegé-Loreto debido al huracán en Baja California Sur. Miren nomás cómo quedó el camión ese. Y ahora sí, la que le decía: el taxi sin placas, pero que dice fuera el transporte ilegal. Chulada de imagen.